No te pierdas las ofertas manos a la obra con Power Torque. Las herramientas manuales Power Torque están garantizadas de por vida y de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Hay una convulsión mundial debido a las decisiones unilaterales y proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de seguir querer doblegando al mundo con imposición de aranceles a las importaciones de varias naciones que recibe su nación. Ahora bien, en el caso del nuestro, México se ha mantenido al margen. Por lo pronto, y aun cuando tenemos ya los aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio mexicano, seguimos a la espera de lo que va a hacer Trump respecto a las tarifas arancelarias del 2 de abril. Para hablar de esto, le agradecemos que esté nuevamente en Entre Washington y México al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Secretario, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Un saludo a todas y a todos por allá. Efectivamente, aquí estamos. Pues el día 2 de abril anunció el presidente Trump que va a dar a conocer lo que podríamos denominar un nuevo sistema comercial basado en una idea proteccionista. ¿Esto qué significa? Pues yo diría que de los años 90 a la fecha, la relación comercial mundial se rigió por los principios del libre comercio, o en otras palabras, en reducir al máximo los aranceles y facilitar el intercambio de mercancías y productos entre los países. Esa fue la idea predominante hasta ahora. Ahora que llega el presidente Trump, plantea que eso cambie, que ya no sea así y que regresemos a un modelo que se implementó pues ya hace casi un siglo y que se basaba en muy altos aranceles entre los países. Entonces, el día 2 de abril vamos a conocer en qué consiste, pero ya sabemos que esa es la orientación que tiene las decisiones que va a tomar. Por parte de México, vamos a tomar nuestras decisiones en función de conocer el conjunto de las medidas que va a tomar Estados Unidos para poder ser lo más eficientes y eficaces posibles, defender nuestras empresas y nuestra participación de mercado en los Estados Unidos. Resulta que México es el principal socio, Jesús, de los Estados Unidos, y entonces necesariamente vamos a tener que tener una condición o una situación muy particular, yo diría muy singular, con los Estados Unidos en este nuevo modelo, en razón de que México, además de ser el primer lugar, es muy difícil de sustituir lo que nosotros estamos exportando a Estados Unidos. Piensa, por ejemplo, en la industria automotriz, pero no solo, hay muchas industrias en donde estamos muy, muy integrados. En resumen, nuestro argumento es, en este nuevo modelo que ustedes quieren implementar, el rol de México necesariamente será distinto al de otros países, puesto que estamos muy integrados. O sea, si tú pones un arancel, por ejemplo, a los vehículos automotores, para fabricarse un vehículo cruza la frontera 7 veces sus partes. Entonces, imagínate el impacto que va a tener en tu mercado, a tus empresas, porque las empresas no son mexicanas, son norteamericanas principalmente. Entonces, en eso estamos trabajando y ese es el momento en el que nos encontramos, más o menos, haciendo una descripción muy, muy aproximada. Secretario, el antagonismo arancelario ante Trump ha generado pues terremotos en los mercados bursátiles. El índice de Standard & Poor's ha perdido 10% de su volumen desde que Donald Trump ganó la presidencia. Sí. Y bueno, ya hay algunos análisis y advertencias de que Estados Unidos se encamina hacia una recesión económica. Sí, el problema se ha mantenido al margen.
sea, hasta el momento no ha actuado en represalia al arancel, al acero y al aluminio, y parece que eso le está ganando bonos con el gobierno de Trump. Mira, yo te comentaría ahí dos cosas brevemente. La expectativa del mercado siempre es en contra o es desfavorable a la idea de un sistema comercial basado en aranceles, porque eso va a provocar dos consecuencias cuando menos. La primera es que todos los países van a subir aranceles, lo cual va a dificultar el comercio, es decir, va a contraer el comercio, como todo va a ser más caro, en caso de que se siga en esa línea, se persista en esa decisión, todos los productos van a subir de precio. Por ejemplo, ahora que pusieron el arancel al acero y al aluminio, pues el impacto se va a dejar muy pronto. Ayer estábamos en una presentación con la presidenta Sheinbaum en la mañanera, y Mabe, que es una empresa mexicana fundada en 1946, tiene 15 plantas en México y exporta a Estados Unidos electrodomésticos. Nos decía que ya le impactó el precio, por ejemplo, de las estufas y los refrigeradores. ¿Por qué? Porque utilizan acero y aluminio. Entonces, cuando tú pones aranceles, el precio va para arriba y por eso el mercado lo toma como algo no positivo. Respecto a la estrategia a seguir hoy por hoy, bueno, se anunció por parte de la Unión Europea, por ejemplo, que ellos van a imponer aranceles retaliatorios por de represalia. Pero lo van a hacer en abril, Jesús. Es decir, van a poner algunos el día 1 de abril, muy pocos, hasta por un monto de más o menos, que será menos una cuarta parte de lo que harán finalmente en medidas retaliatorias o de represalia. Y el grueso de sus medidas van a ser el 13 de abril. Entonces, ¿en qué radica la diferencia entre la estrategia que nosotros estamos siguiendo y la que están ellos siguiendo? Pues simplemente cada quien está siguiendo una estrategia política diferente de comunicación. En el caso real de la imposición de las represalias, pues serán hasta el mes de abril que se puedan implementar por parte de ellos. Ellos mismos así lo pusieron, lo declaró Ursula von der Leyen. En la estrategia mexicana, ¿cuál es? No tomar medidas aisladas, sino en cuanto tratar de maximizar nuestra fortaleza como principal socio y el país más integrado a los Estados Unidos económicamente hablando, lo cual puede traducirse y debe traducirse en que México tenga el mejor trato posible, puesto que es el interés común y también de los Estados Unidos, por supuesto, el que no vaya a sufrir nuestro país, nuestra planta productiva, nuestras exportaciones, pues porque afecta directamente también a sus empresas y a los empleos allá en Estados Unidos. Entonces, nuestra estrategia es esa, y ya después del 2 de abril, que veamos el conjunto de medidas y cómo nos están tratando, pues podremos tomar las decisiones correspondientes. Pues tenemos todo el instrumental para hacerlo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Secretario, usted ha viajado de manera constante en las últimas semanas a Washington. Se ha reunido con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, con otros funcionarios de la Casa Blanca y de la Representación Especial de Comercio. Aun cuando usted y ellos puedan llegar a un compromiso, pues la inestabilidad de decisiones del presidente Trump puede echar todo por la borda. Y en este sentido le quiero preguntar, ¿estas reuniones que ha tenido usted servirán de algo en algún momento, o siempre hay que estar pendientes de lo que amanezca o el humor con el que amanezca el mandatario estadounidense? Bueno, yo creo que siempre va a haber un nivel de incertidumbre, porque como bien señalas tú, pues el estilo del presidente Trump es ese, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que sería un error para México no avanzar con los funcionarios, particularmente el secretario de Comercio, el representante de USTR, quiere decir representante de comercio de los Estados Unidos, que es ratificado y que tiene que rendir informes al Congreso de los Estados Unidos, porque la materia arancelaria originalmente fue en la Constitución de los Estados Unidos una materia muy dentro de las facultades del Congreso de aquel país. Bueno, entonces hay que estar en conversación con ellos para dos cuestiones primordiales. La primera es entender y prever cuáles son las medidas que vienen o piensan tomar. Y la segunda es para poner sobre la mesa los diferentes argumentos y propuestas que México tiene que hacer. Todo eso es insustituible, independientemente de la incertidumbre que pueda haber respecto a decisiones finales del presidente Trump. Nosotros vemos que se ha logrado ir avanzando gradualmente para que esta idea esencial que comentó,
de que somos el país número 1 en el comercio con Estados Unidos, somos su socio principal, esa idea gane terreno y por lo tanto podamos tener una relación pues que no tenga costos o contratiempos en los próximos meses con las decisiones que se vayan a anunciar. Es decir, en la medida en que ellos tengan clara la correlación de nuestras economías, pues en esa medida también vamos a influir en sus decisiones. Y esto ocurre, por ejemplo, con la industria automotriz. Los 3 principales empresas norteamericanas, General Motors, Stellantis y Ford, tienen importantes plantas en México y eso hace que sean más competitivos y que puedan tener bajo precio o menor precio sus vehículos en los Estados Unidos. Piensa, por ejemplo, las Rams, aquellas camionetas, se fabrican aquí en México. Entonces, tú le pones una tarifa que además hay que aplicárselas varias veces porque, como ya dije, cruzan la frontera las piezas, las partes, pues aquello va a tener un impacto muy grande allá, ¿no? Entonces, ya ni te digo los electrodomésticos, los electrónicos. El segundo rubro de exportación de México son electrónicos. Entonces, en la medida en que eso se entienda, pues evidentemente tendremos un trato distinto a otros países. En cambio, si tú le comparas... Perdón que lo interrumpa ahí, pero en este sentido lo que se está diciendo se me hace importante para resaltar lo que hay. Pues ante el Comité de Relaciones Exteriores, el nominado de Trump para ser embajador en nuestro país, Ron Johnson, dijo que en el sector manufacturero México es muy importante por la mano de obra. No dijo barata, pero dijo sale más barato a nuestras empresas el tener plantas en México. Entonces, pareciera que el mismo Trump contradice a quienes integran, en este caso, a su gabinete que tienen la relación directa con México. Por eso lo impredecible del mandatario, ¿correcto? Pues él tiene un estilo de toma de decisiones y en efecto pues tiene una autonomía muy grande y no tiene la misma mecánica de toma de decisiones que otros dirigentes. Nosotros acá en México pues se nos llama a una reunión de gabinete y hay diferentes puntos de vista, información, en fin. Él tiene otro modelo, otro sistema para tomar sus decisiones. Pero lo que sí me queda muy claro es que tanto el embajador como el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro y bueno, muchos de los integrantes del gabinete tienen muy claro que México en lo que hace vehículos, maquinaria industrial, equipo y maquinaria eléctrica, por señalar lo más relevante, es hoy por hoy insustituible para los Estados Unidos. Y por consiguiente imponer aranceles a esos vehículos, maquinaria industrial, equipo y maquinaria eléctrica que les exportamos tendría un impacto tremendo en sus industrias, en sus empresas. De modo que, bueno, pues esa es la fortaleza de México precisamente. Sí. Ese es el punto fuerte, ¿no?, en esta negociación. Ahora, pareciera que las condiciones que había puesto Trump cuando regresó a la Casa Blanca para el segundo periodo presidencial, pues ya se cumplieron en materia migratoria y se está cumpliendo en la lucha contra el narcotráfico, porque la misma Casa Blanca ha dicho que la frontera sur, que colinda con nuestro país, ha registrado un decremento del 94% en intentos de cruces de personas que quieren llegar de manera indocumentada a los Estados Unidos. Y México ha generado puntos bastante positivos en la confiscación de drogas, especialmente las sintéticas elaboradas con fentanilo, e incluso ha mejorado el intercambio de delincuentes solicitados por Estados Unidos. Se entregaron a 29 capos que fueron expulsados del país. Mi pregunta en esto es, ¿se ha hablado de esto en las reuniones que ha tenido usted? ¿Lo están viendo bien? ¿Lo ven como una palomita? Porque lo que dice la Casa Blanca pues, pudiera ser contrario a lo que había solicitado Trump. Si está 94% sellada la frontera, entonces, ¿qué más quieren? Bueno, de todos los puntos que mencionaron hace poco tiempo cuando iniciamos las negociaciones, efectivamente, como tú dices, primero la migración. Bueno, pues hoy por hoy los resultados ahí están a la vista. El otro era el fentanilo. Bueno, pues el asunto es de que los decomisos que reporta CBP y las autoridades de los Estados Unidos mes con mes muestran un descenso muy notorio en los decomisos de fentanilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir,
si, como ellos dicen, de México viene una parte importante de esos productos y están cayendo sus decomisos, o sea, está pasando menos, pues evidentemente México está cumpliendo con sus tareas para reducir ese flujo. Entonces ya esos dos elementos, como bien dices tú, ya han sido o están siendo atendidos. El envío de 29 de los que estaban en prisión, de los integrantes de muy diversos carteles, incluyendo los más importantes de México, pues es algo que no tiene precedentes. Entonces, aquel argumento de que ustedes están protegiendo y que ustedes toleran, pues se vino abajo, porque los hechos desmienten eso. Si hubiese esa tolerancia, jamás México habría enviado a esos individuos, porque entre otras cosas te metes en problemas con todos esos carteles y organizaciones, ¿verdad? Es obvio. Entonces, esos argumentos que originalmente se manejaron, o esos planteamientos, o esos señalamientos, yo pienso que México los ha resuelto en buena medida y sí ya lo reconocen en las reuniones. Ahorita ya estamos en un debate sobre la nueva política comercial, que probablemente fue desde un principio el objetivo principal, pero ya hoy queda más claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a elevar los aranceles para que en Estados Unidos se produzca más, se reduzca el déficit y no seamos tan dependientes para efectos de nuestra seguridad. Ese es el planteamiento general que vemos que están desplegando. Bueno, en ese contexto, nuestro país es el socio principal, como ya lo expliqué, y entonces nosotros tenemos que hacer valer esa condición, esa circunstancia, para evitar daños a nuestra economía y para que nuestro futuro no sea incierto en términos de nuestra relación comercial con ellos. Entonces, en eso estamos, Jesús, en ese es el punto en el que nos encontramos hoy en día. Oiga, secretario, y para concluir, y le agradecemos esta conversación entre Washington y México, ¿está a la vista alguna reunión entre la presidenta Sheinbaum y Trump en algún lugar de los dos países? ¿O hay algún proyecto de que vuelva usted junto con los integrantes del Gabinete de Seguridad a Washington antes del 2 de abril? Sí, yo voy a estar por allá sin duda. Efectivamente, de esta semana estuve, lunes y martes, voy de vuelta en estos días y vamos a estar de aquí al 2 de abril en muchas reuniones, eso indudablemente. No tenemos previsto una reunión de la presidenta con el presidente Trump en el corto plazo, el canciller no nos ha comunicado que ese sea el objetivo, será muy posterior al 2 de abril, si es que esto se llega a dar, y dependerá de cómo resulta al final lo que estoy refiriendo, comentando, qué tan favorable o no es el resultado de estas negociaciones. Pensamos que lo que nosotros tenemos que lograr es la mejor condición en correspondencia que somos el socio principal de los Estados Unidos, porque eso también nos da una fuerza de negociación que otros países no tienen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues si tú me das la oportunidad, agradeciendo esta llamada de tu parte, muchas gracias, saludando al auditorio allá en Estados Unidos, a nuestros compatriotas. Pues si tú me das la oportunidad, yo les mantengo al tanto por esta vía de qué avances alcanzamos en torno al 2 de abril próximo. No, al contrario, secretario, siempre agradecidos que nos trate de mantener al tanto de estas negociaciones, porque se vienen tiempos bastante complicados en la relación con Donald Trump, sí, y sobre todo la necesidad de que la sociedad mexicana, tanto del lado norte como del lado sur del Río Bravo, se mantenga informados de esto. Muchísimas gracias, secretario. Gracias a ustedes, un abrazo a todos nuestros compatriotas allá en Estados Unidos, no los olvidamos, un abrazo con mucho cariño. Deporteando con mi George ya llegó a Entre Washington y México. Jorge, ¿qué nos tienes? Por ahí escuché un chisme de que te has vuelto atleta ya en la época de salida. Sí, señor, voy a ser el mejor atleta de la tercera edad que te puedas imaginar, compañero. Estoy aprendiendo a jugar tenis, así que agárrate, Catalina, porque ahí te voy. Oye, pero vamos a platicar el día de hoy acerca de la CONCACAF. Vamos a hablar un poquito acerca del torneo donde los equipos mexicanos están buscando el título y donde se enfrentaron América y Guadalajara. Y otra vez las Chivas sufrieron con el conjunto americanista. Cierto que les ganaron un primer partido con un autogol. Después en otro no recibieron gol, pero después se comieron 4, mi querido Jesús. Y hace rato que no tenemos un clásico. Hace rato que las Chivas dejaron de ser rival para el conjunto americanista, que hoy, sinceramente, no sé bien quién le tosa. Ni siquiera los Llanos Rojos del Toluca de la mano de Mohamed, mi querido Jesús. Déjame hacerle al abogado del diablo. ¿Será que como al Real Madrid, al América, le ayudan los árbitros?
decisiones divididas, sí, ha habido algunas que le han favorecido, pero como siempre, los árbitros tiran para todos lados. Hay ocasiones que te ayudan, hay ocasiones que te perjudican, así que a los árbitros no quieras entenderlos, Jesús, simplemente hay que quererlos. Y el que sí hizo el oso fue el conjunto de Rayados de Monterrey, con Sergio Ramos y todo lo que tú quieras, la nómina más cara del fútbol mexicano, pero no pudieron con los Whitecaps de Vancouver y los eliminaron, y ahora este equipo canadiense estará enfrentando a Pumas de la Universidad. Del otro lado, Leo Messi está en cuartos de final y va a enfrentar al conjunto de LAFC, el conjunto de Los Ángeles. También está Tigres, también están, por supuesto, el América, que va a jugar contra Cruz Azul, y vamos a ver qué equipo mexicano puede llegar hasta la gran final y a ver si se puede coronar. Y rápidamente, antes de que me cortes, la selección mexicana de fútbol, ya el Vasco Javier Aguirre dio la lista de convocados para el torneo de naciones. México estará enfrentando este próximo 20 de marzo a Canadá, Estados Unidos contra Panamá, son semifinales, el domingo estarán jugando la gran final, y por supuesto es un torneo que México no sabe lo que es ganar. Y Javier Aguirre me dejó fuera a Henry Martín y le da el chance, por supuesto, a los Jiménez, a Santi y también a Raúl para buscar quién será titular del equipo mexicano de cara a la Copa del Mundo del 2026. Y ya que tú lo trajiste a colación, hablando de la tercera edad y del sarampión que le pega a los viejos, me hablaste de los equipos de la CONCACAF. ¿Te refieres al torneo entre gente jubilada? Porque mencionaste a Ramos, mencionaste a Messi, y eso, ¿a eso te refieres? Sí, y a Luis Suárez también, el pistolero Charrúa, que sigue haciendo goles con el conjunto de Miami, a pesar de sus 38 primaveras, pero está mejor que tú, mi querido Jesús, que tienes 24. Pero es que, a ver, espérame, entre ciegos el tuerto es rey. Bueno, tiene razón, jugaron contra el conjunto Cavalier de Jamaica, un cuadro juvenil, un cuadro semiprofesional, que tiene algunos detallitos, pero que no pudieron competir con el conjunto estadounidense, pero conforme van avanzando las etapas, se van a encontrar con rivales mucho más exigentes, como el cuadro de Los Ángeles, que por supuesto parte como favorito incluso sobre las Estrellas de Miami. Bueno, pues ya lo saben, aquí cada semana Deporteando con mi George, y ahora, como ya escucharon, agarra una raqueta como bastón. Muy bien, Jorge, un abrazo. Te mando un abrazo, amigo, y espero verte en la pista próximamente. Pucha Play con Gonzalo Lira. Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. Mi querido Gonzalo, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Jesús? Así es, llegó el momento de nuestra recomendación de la semana, y la verdad es que esta recomendación trae ahí como muchos temas que a mí me resultan muy interesantes. Se trata de Las Amazonas de Yaxuná, un documental que ya encuentra la gente en la plataforma de Disney Plus y que es narrado por Yalitza Aparicio. A ver, vámonos por partes. Las Amazonas de Yaxuná es el título del documental, pero también es el nombre de un equipo de softball integrado en su totalidad por mujeres mayas. Lo interesante aquí es que el documental va tiempo atrás para explicarnos el contexto histórico, el contexto social, político, cultural en el cual viven estas mujeres, las cuales pues tienen que pasar por muchas peripecias y por muchos obstáculos para, de entrada, pues para que se les permita ejercer como softbolistas, ¿no? Son mal vistas por la sociedad en la que viven. La realidad es que pues el resto de los personajes, en su mayoría los personajes masculinos, no aceptan que ellas se dediquen a esta actividad, y pues conocemos a Enedina Canul, que es la lideresa de este equipo, quien pues logra generar diferentes avances en la sociedad en la que habitan para que este equipo pues salga adelante. A partir de ahí nos empiezan a mostrar cómo Enedina Canul se convierte en un ejemplo a seguir para el resto de las mujeres de la comunidad, mujeres jóvenes en su mayoría, al grado de empezar a darle visibilidad y relevancia al equipo, hasta que pues empiezan a ser tomadas cada vez más en cuenta. Y uno de los momentos, creo, más bellos de este documental es cuando las invitan a jugar contra un equipo semiprofesional en Estados Unidos y llegan hasta el estadio de la Major League Baseball, de béisbol, profesional en Arizona, allá en Estados Unidos. Es un momento muy lindo porque podemos ver cómo la grandeza del estadio, lo imponente de toda la situación, no las hace chicas, sino todo lo contrario, las envalentona y las convierte en personajes aún más seguras de sí
sí mismas. Y eso es muy lindo porque creo que justifica todo el viaje de estos personajes, pero además se convierte en un paralelismo con su propia narradora, Yalitza Aparicio, quien, bueno, recordemos durante toda su campaña con la nominación al Oscar, habiendo salido ella pues de la nada, ¿no? Siendo una actriz no profesional, creo que llevó una de las campañas más interesantes y dignas rumbo al Oscar, y además ha sabido sacarle jugo y ha aprendido también a ser de alguna forma un estandarte, un faro de luz para muchas mujeres que vienen de comunidades indígenas, para muchas mujeres que vienen de sentir que no pertenecen y terminar convirtiéndose en estos referentes. Platiqué precisamente con Yalitza Aparicio y esto fue lo que me contó sobre por qué le interesaba formar parte de este documental y contar esta historia, cómo se integró a la misma, pero también, y más importante aún, hablar sobre los paralelismos que encontró en las Amazonas de Yaxchiná y este momento en el cual se encuentran en un escenario pues mucho más grande de lo que alguna vez imaginaron que podrían pisar, y lejos de hacerse más pequeñas se hicieron más grandes, como sabemos pasó en el caso de Yalitza. Bueno, yo creo que la historia por sí sola con Medina y con todo el equipo ya es maravillosa, ya tiene muchas cosas que aportar a la sociedad, o sea, para mí es perfecta. Pero justo cuando hablamos sobre este apoyo entre uno y otro es ocupar las plataformas, las herramientas que tienes a tu alrededor, y en este caso se podría decir que es como una herramienta, ¿no? Yo tengo el acceso a ustedes, Alfonso tuvo el acceso a ellas, y aquí estamos todos, un equipo para llevar este hermoso documental a todo el público. Lo que mencionas como de llegar y estar como con esta grandeza, creo que tiene también mucho que ver con todo lo que has realizado y esa felicidad que te da el estar ahí. No sé cuál haya sido exactamente la sensación de todo el equipo, pero un poco de lo que a mí me pasó era como siempre tener en mente el estamos aquí, ¿no? Nunca es como estoy, es estamos, lo logramos, se pudo, y sin ambicionar algo se logró. Y retomando un poco también lo que te mencionaba Alfonso de cómo también respetar esta historia para contarlo, regresando un poco, creo que algo que se descuida en este tipo de proyectos es que nosotros estamos acostumbrados a cámaras, micrófonos, luces y a vivir con ellos. Pero cuando vas con una persona, no solo en una comunidad indígena, sino alguien que no está tan dentro de esto, una cámara siempre impone. Entonces es como encontrar esa forma de acercarte a ellos, de primero es tratarnos como personas, porque somos personas, no solamente objetos, no solo objetos, y después como con la debida autorización y respeto es como de puedo grabar, esto estás de acuerdo, ¿no? También explicar, ¿no? Por hacerlos parte de algo que ellos están creando. Pues ahí lo tienes, Jesús, una recomendación que además, me atrevo a decir, es para toda la familia. Un documental breve, no dura más de 1 hora, se va muy rápido, pero además creo que tiene un momento también muy interesante y una reflexión que nos muestra cómo durante un momento de esta gira, las Amazonas de Yaxchiná son explotadas de alguna forma por quienes les contratan, ¿no? Les hacen creer que van a ir a jugar unos juegos y que van a juntar un dinero, cosa que no sale, y al contrario, son utilizadas. Y creo que el documental nos muestra dónde está esa delgada línea entre el exponer una realidad y explotar esa realidad, entre el dignificar a un personaje y el exhibirlo pues como si se tratara de una suerte de atracción, ¿no? Para el resto del público. Échenle un ojo y me cuentan qué les pareció. Ya saben, me encuentran en mis redes como @Gonis, GONYZ. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.